Buen día, hermanos. Un día muy especial el día de hoy. Tenemos una familia que nos visita, bienvenidos otra vez. Y nosotros hemos tenido la costumbre, desde que empezamos la pandemia, de predicar sobre los salmos, ¿no? Hemos predicado de cada salmo de la Biblia. Nos encontramos ahora en el Salmo 100. La próxima semana vamos a tocar el 101 y así vamos a ir hasta terminar todos los salmos. Pero la semana pasada tocamos un tema especial. Hablamos acerca del espíritu del hombre, ¿no? Hablamos la diferencia entre los animales. El tema de la semana pasada era ¿qué nos diferencia de los animales? Y dijimos que la gran diferencia de los animales es que nosotros tenemos espíritu. Nosotros tenemos capacidad de adoración. Nosotros tenemos perspectiva de eternidad. Nosotros tenemos discernimiento de bien y mal, que es lo que Dios puso en nosotros y que nos diferencia de los animales. El día de hoy iba yo a tocar el Salmo 101, pero recordé que es el Día de la Madre. Entonces, hoy día vamos a hacer otro estudio aparte y vamos a tener un estudio que enfoca a los padres, no solamente a las madres, pero en general a los padres y los hijos, basado en el libro de Proverbios. Quiero que repartamos estas hojitas, porque les he hecho un resumen, para que lo guarden, porque estoy convencido que después de la prédica, la mayoría de las mamás presentes van a decir, por favor, ¿puedo tener una copia de eso? Me interesa muchísimo. Y van a ver por qué. Cuando nosotros empezamos, ustedes saben que nosotros tenemos la costumbre de predicar la palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo, y de esa manera barremos toda la Biblia. Y ya en el 2013 empezamos un estudio de Proverbios y al final terminamos de estudiar Proverbios en el 2018. 5 años estudiamos el libro de Proverbios. Cuando yo empecé a estudiar el libro de Proverbios y a enseñar el libro de Proverbios, una de las cosas que me llamó la atención fue que los teólogos definen el libro de Proverbios no solamente como un libro de sabiduría escrito por Salomón, considerado el hombre más sabio de la tierra, el hijo de David, pero también lo llaman el libro de los padres a los hijos. Entonces me llamó mucho la atención esa definición. Y la verdad es que cuando estudié y estudiamos juntos con algunos de ustedes, estudiamos juntos el libro de Proverbios, descubrimos que hay muchas enseñanzas en el libro de Proverbios que son palabra inspirada de Dios para nosotros y que yo se las escuché a mi madre. Cuando yo iba leyendo el libro de Proverbios decía, mi mamá me decía esto, mi mamá me decía esto. Y entonces el día de hoy yo quiero que hagamos es simplemente un vuelo de pájaros. No podemos tocar todos los textos porque nos demoraríamos pues 3 días, ¿no? He tratado de sacar solamente algunos textos donde Proverbios nos habla de lo que los padres le dicen a sus hijos y por qué razón Dios lo dejó en la Biblia o lo puso en la Biblia. ¿Por qué Dios quiso que esos consejos que escuchamos de nuestros padres, de nuestras madres, estén registrados en la palabra de Dios? ¿No? Y pongamos a pensar en eso. Porque el día en que yo dejo el consejo de mi madre, cuando ese consejo está en la palabra, estoy dejando el consejo de Dios. No solo de mi madre, sino el consejo de Dios. ¿Qué cosa tenía Dios de especial con los padres? Que entre los 10 mandamientos escribió uno que decía, honra a tu padre y a tu madre.
que es el único mandamiento con promesa, dice la palabra. Así que vamos a estudiarlo, y yo sé que ustedes van a disfrutar de esto porque van a guardar estos textos, y en algún momento se van a dar cuenta que es exactamente el consejo que ustedes le han dado o le darían a sus padres. Y como hay un texto bíblico que dice que hay que enseñarlo no solamente a los hijos, sino también a los hijos de nuestros hijos, esto alcanza a los abuelos. ¿No es cierto? Esto alcanza a los abuelos. Así que vamos a leer algunos textos bíblicos. Vamos a empezar con Proverbios, el capítulo 1. Y el primer consejo es: escucha y recibe la corrección y la enseñanza de tus padres. Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es interesante, dice, oye, hijo mío, la instrucción. La palabra en el hebreo es corrección. Oye, hijo mío, la corrección de tu padre, y no desprecies la dirección o la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Oye la instrucción. Corazón que escucha con disposición para obedecer. Corazón entendido para discernir entre lo malo y lo bueno. Este jueves mi esposa viajó a Portugal por cuestiones de trabajo y yo fui a visitar a mi nieta. Ella cada vez más despierta, ya está hablando algunas palabras. Cuando mi hijo y su esposa se fueron a caminar un rato y me dejaron solo con ella, ella se acercaba y me decía, mamá, papá. Le decía, se han ido a caminar, ya regresan. Abu, de la abuela, Abu. Le dije, tu abu ha abandonado al abuelo, lo ha dejado solo, triste, sin comida, desnutrido. Tu abuela está en Portugal, ¿no es cierto? Entonces jugando con mi nieta, hablando con ella. Pero cuando regresaron, la bebé ya se fue para dormir, estaba cansadita. Y mi hijo se quedó conmigo. Y entonces yo le dije, papito, bueno, ya me voy. No, mi hijo, papá, quédate. Quédate porque quiero hablar contigo, quiero contarte algunas cosas que está pasando en la empresa. Necesito tu consejo, necesito escuchar qué tienes que decirme. Yo sé que él va a tomar siempre sus decisiones, pero fue para mí tan interesante ver que él estaba esperando mi consejo, él estaba esperando mi recomendación, ¿no es cierto? Que parte de dónde, que parten de los padres. Y te voy a decir algo, ¿no? Y me lo dijo mi madre alguna vez. Me dijo así, tus hijos no estarán contigo siempre, porque en algún momento ellos se van, hacen sus vidas, forman sus hogares. Tu esposa, ojalá que esté contigo siempre. No sabemos lo que está pasando hoy en día en la sociedad, si se quieren divorciar, no sé. Pero nunca dejará de estar contigo tu madre. Tu madre te va a acompañar hasta que se muera. ¿No es cierto? Y esto es algo que a mí me llamó la atención porque no hay un ser en esta tierra, no hay un ser en esta tierra que solo piense en tu bienestar si no es tu hijo, tu madre, tu padre. O sea, el consejo que viene de los padres no tiene ningún tipo de egoísmo. En ningún momento los padres están pensando en ¿qué saco de provecho acá? ¿Qué voy a ganar? Cuando ellos te aconsejan, no es como un amigo. Los amigos te aconsejan, pero detrás de eso tienen un interés. Quieren sacarte algo. ¿No es cierto? Los esposos, los cónyuges, inclusive cuando se aconsejan entre ellos, siempre los cónyuges están pensando en cierta manera, bueno, ¿qué cosa hay para mí también en este proceso, ¿no? Pero las únicas personas
Las únicas personas que te van a aconsejar siempre totalmente desprendidos de egoísmo, pensando en tu bienestar, es tu madre. En algunos casos el padre. En algunos casos, digo, porque hay padres que son también de mala categoría, ¿no? Pero las madres no. La madre siempre está pensando en ti. Y entonces, cuando tú haces clic en esto, cuando tú realmente entiendes esto, dices, pero qué bruto que soy. ¿Le hago caso a mis amigos que quieren sacar provecho de mí? Que les interesa un pepino, a tus amigos les interesa un pepino lo que pase con tu vida. Vamos a emborracharnos, vamos a pasarla bien. Y si te estrellas, si tienes un accidente, y te quedas paralítico, ¿tú crees que tus amigos van a venir a acompañarte en el hospital, a estar a tu lado? Va a estar ahí tu madre. Los consejos que te da la madre. Y entonces la Biblia nos dice, ¿no? El primer consejo, escucha, recibe la corrección y la enseñanza de tus padres. No desprecies la enseñanza, no desprecies la dirección. Claro, las circunstancias pueden cambiar, el tiempo cambia, ¿no es cierto? Yo no podría haber escuchado de mi mamá un consejo sobre, pues, la computadora, porque ella no tenía ni idea de lo que era la computadora. Esas cosas cambian, el mundo cambia, pero la parte emocional, moral, debemos que aprender a escuchar a nuestros padres, a nuestra madre. Hay ese pensamiento, ¿no?, que les pongo acá. A los 7 años, mamá lo sabe todo, ¿cierto? A los 14 años, bueno, mi mamá se equivoca, porque mi enamorado es buena gente. A los 20 años, mi mamá es antigua, tengo derecho a vivir mi vida. A los 25 años, mi mamá no sabe nada. Yo soy adulto, tomaré mis propias decisiones. A los 30 años, mi mamá tenía razón. Este animal con el que me casé no era el correcto. Tomé malas decisiones. A los 45 años, hablaré con mi mamá. Necesito su consejo. Y a los 64 años que tengo, cuánto extraño a mi madre. ¿Cierto? Así que cuando tus padres te dieron una corrección o una enseñanza para la vida, no eran palabras de su corazón. No eran simplemente palabras de su corazón, eran un consejo de la misma palabra de Dios. Vamos al segundo consejo. Proverbios 1, versículos 10 al 19. Vamos a buscar. Proverbios 1, del 10 al 19. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si te dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, hasta el versículo 14. Miren la traducción en lenguaje actual. La traducción en lenguaje actual dice, querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, ven con nosotros, ataquemos al primero que pase, quitémosle lo que traiga, y si se muere, que se muera, y que se lo coman los gusanos. Matemos por el gusto de matar. Con lo que robemos, llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Júntate con nosotros y juntos nos repartiremos todo lo que ganemos. Y aquí viene el consejo en el versículo 15. No andes en camino con ellos. Aparta tus pies de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave
pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y cuando yo leí este texto, para mí el consejo es simple. Hijo mío, aléjate de la gente tóxica. Aléjate de las amistades que te causan daño. No seas corderito. No andes en caminos con ellos. Aparta tus pies de sus veredas. No seas corderito que siga las masas. Aprende a cuidarte a ti mismo. Este es el consejo de Proverbios. El consejo de Proverbios. Si ellos te dijeren, ven con nosotros, vamos acá, vamos allá, el consejo es, no andes con ellos. Aparta tus pies de sus veredas. Y este consejo que lo damos los padres a los hijos, no es porque seamos malos o no querramos que nuestros hijos se diviertan. Es porque queremos cuidar a nuestros hijos, porque conocemos, porque tenemos tiempo, porque hemos pasado años y hemos descubierto, muchos de nuestros amigos eran gente mala. Eran gente que querían salir con nosotros a divertirse, pero eran malos. Llevaban un corazón malo. Y entonces cuando le decimos esto a nuestros hijos, y le decimos, aléjate de tus amistades malas. Este de acá es un muchacho malo. Este te quiere llevar por mal camino. Aparta tus pies del camino de ellos. Aparta tus pies de sus veredas. Y ahora resulta que ese consejo que me daba mi madre cuando yo tenía 16 años, 17 años, era un consejo que estaba en la palabra de Dios. Era el amor de una madre que Dios lo toma y lo escribe en su palabra. En ese tiempo yo no leía su palabra, no conocía la enseñanza. Y entonces cuando le estamos diciendo a nuestros hijos, aléjate de la gente tóxica, esa gente, porque vamos a conocer gente así. Yo tenía quizás 14 años. ¿Cuántos años tiene Daniel? 11. ¿Cuántos años tiene el hijo de Bern, el mayor? Luciano. 13. Ya. Yo salí del colegio, yo estudiaba en el colegio Pestalozzi, en Lima, y un amigo mío, Eduardo, se me acercó. 14 años. Se me acercó y me dijo, Carlos, mira. Y me enseñó una cajita de fósforos. Y abrió la cajita de fósforos y adentro estaba lleno de una hierbita y de unas semillitas. Y yo le dije, ¿qué es eso? Marihuana. Yo le dije, ¿qué es eso? En mi época, pues estoy hablando de qué año. Estoy hablando del año 1974, 73, por ahí, ¿no es cierto? No sé, claro, o sea, hace tiempo. Literalmente los televisores eran en blanco y negro. Literalmente los televisores eran en blanco y negro. ¿No? Recién después vinieron los televisores a colores. Pero, y me dijo, mira, y lo, ¿y qué haces con eso? Te lo fumas, pues. Y yo en ese instante, tuve la oportunidad de alejarme completamente de mi vida y tomar otro rumbo. Si yo le decía sí, terminaba como él. Él terminó como traficante. No estudió, o sea, nunca más volvió en la clase, siendo una de las personas más inteligentes que había en la clase. En la clase habían tres, en el estilo Pestalozzi, era hacer competir las 3 filas de alumnos, ¿no? O sea, en 3 filas, y competíamos las 3 filas, y entonces eran pruebas, suma matemática, resta, ¿sí? Para los chiquitos, ¿no? Sumas, restas, y tenías un carrito, y iba subiendo el carrito, y cada uno iba contestando, ¿no? Y entonces al final iban quedando los que nunca se equivocaban. Los que siempre quedaban, o sea, los que eran los más rápidos. ¿Y quiénes eran? Maybe, Montoya, una chica que estaba en la fila izquierda, yo estaba al medio y Eduardo estaba al otro lado. O sea, Eduardo era
de los últimos, su capacidad. Y se dedicó, luego, pasamos a media, se comenzó a meter en las drogas, dejó de estudiar. Salimos del colegio, no estudió nada, se dedicó al tráfico, comenzó a vender coca, al final lo mataron. O sea, nosotros tenemos amigos que hemos conocido en la historia, pero nosotros somos bien necios, porque pensamos que nuestros amigos son buenos, por el hecho de que son amigos, cuando detrás de todo eso, muchas veces, están sus intereses personales y quieren arrastrarte a ti en esos intereses. Y entonces la madre nos dice, cuídate de tus amigos, porque tus amigos te van a jalar, porque tus amigos van a presionar para que hagas lo que ellos quieren. Y entonces en Proverbios, la enseñanza de los padres, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas, aléjate de la gente tóxica, de la gente mala, aléjate de los malos amistades, de las malas influencias, no seas corderito que sigue a las masas, aprende a cuidarte a ti mismo. Tercer consejo, Proverbios capítulo 2. Versículos 1 al 5. Proverbios 2, 1 al 5. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces como padres les queremos decir a nuestros hijos, guarden la palabra y sean prudentes? No, porque este pasaje que acabamos de leer, la enseñanza es, aprende que en guardar la palabra de Dios hay sabiduría. No hay necedad, hay sabiduría. ¿Por qué está en la palabra? O sea, la gente, el diablo, ha tratado de hacernos creer que la palabra de Dios ha pasado y es obsoleta, es retrógrada, es antigua. ¿No es cierto? Y eso se lo han inculcado a la juventud. Y cuando la juventud encuentra la palabra, se encuentra con consejos en la palabra, pero no están ahí porque sean malos, es porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. El mundo te va a decir que no, porque al mundo le interesa destruirte con él. O sea, al mundo le interesa que tú vayas camino al barranco con ellos. Pero la palabra de Dios te dice, guarda la palabra de Dios, guarda los mandamientos del Señor, porque ahí hay sabiduría. Sé prudente, dice la palabra. Prudente como serpiente. Prudente como serpiente. ¿Cómo anda una serpiente? Cuando tú te acercas, ¿qué hace la serpiente? Se te acerca, te abraza, ¿no? Te da su cola. No. Tú te acercas y la serpiente se pone en pie de guerra. ¿No? Y te mira. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque a la prudencia se le compara con una serpiente. Porque la serpiente sabe que su vida depende de eso. Nadie se acerca a una serpiente para hacerle cariño. Nadie tiene una serpiente como mascota en su casa, con excepción de mi hijo que tenía una. Pero el resto tiene. La serpiente es un animal que no lo tiene como animal doméstico. Nadie sale a pasear con una serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente es peligrosa. Entonces la serpiente sabe que si se acercan es para hacerle daño. Es para apresarla, para matarla. Y entonces si tú sabes que hay gente así, tienes que ser prudente. Tienes que guardar la palabra. Yo siempre le digo esto a la gente. ¿Ustedes creen que cuando la Biblia dice, no robarás,
de los 10 mandamientos, no robarás. Lo hice por gusto. Lo hice porque, robar es un deporte tan lindo, tan bonito, robarle a la gente. ¿Creen que es correcto? No. ¿Por qué? Porque tú tienes derecho a tu propiedad. Y el día en que alguien se mete para robarte tu propiedad, entonces cruza la línea. ¿No es cierto? Y entonces tú agarras y tienes que tomar represalias contra el ladrón. Entonces cuando tú robas e infringes la palabra de Dios, infringes la palabra de Dios, te enfrentas no solamente al juicio de Dios, pero al juicio de los hombres. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le roben, ni a ti ni a mí. ¿No es cierto? Entonces, guardar la palabra de Dios es para nosotros, para un bienestar. Nosotros los que venimos de Latinoamérica, que nacimos en Latinoamérica, yo creo que todos pasamos por la misma experiencia. ¿Qué tal esa sensación cuando sales a la calle y tu auto está sin las 4 llantas? Y se robaron las llantas. ¿Disfrutas de eso? ¿Disfrutas de que te hayan robado las 4 llantas? ¿Que te abrieron el carro y que se robaron la radio? ¿Disfrutas tú no poder tener un carro nuevo, bueno, bonito? Porque si no, entonces van a venir a secuestrarte y van a venir a robarte. O sea, ¿es eso lo que queremos? ¿Queremos una sociedad así? Donde tienes que estar desconfiando de todo el mundo poniendo 50,000 alarmas. ¿Es eso lo que queremos? No, pero la Biblia lo dice, pues, no robes. Pero no, la Biblia es un libro antiguo. No hay que hacerle caso. Bueno, si no hay que hacerle caso a la Biblia, entonces salgamos a robar todos. No cometerás adulterio. Tú sabes el daño que se causa. Y especialmente, o sea, hoy en día antes era un tema para los hombres, ¿no? Antes se le daba duro a los hombres que eran los adúlteros. Hoy día ya no. Hoy día ya no. Según la estadística, 51% de los adúlteros son hombres, 49% son mujeres. 49% de las mujeres son adúlteras. Y tú dices, bueno, es una canita al aire. No es una canita al aire. Has clavado en el corazón de tu cónyuge un cuchillo que no va a salir nunca. Te puede perdonar, se puede restaurar un matrimonio, lo que quieras. Pero eso en su corazón queda para siempre. Tú vivirás con él hasta que, probablemente te perdone y vivan juntos hasta que se mueran de repente. Pero de tiempo en tiempo recordará que lo traicionaste. Traición. Y la Biblia dice, no cometerás adulterio. Sí, pero es un libro antiguo, anticuado. ¿Quién dice eso? Son los que quieren cometer adulterio y que no le importa el futuro de sus hijos. Entonces, guardar la palabra de Dios es sabio. ¿Entienden? Guardar la palabra de Dios es de gente sabia. Porque si Dios lo puso ahí, es por algo, pues, porque Él conoce nuestro corazón. Y cuando leemos los mandamientos, ¿están ahí para qué? Para guardarlo. Así que el tercer consejo para los padres, dile a tus hijos que aprendan a guardar la palabra de Dios, porque eso es sabiduría. Que sean prudentes. Que sean prudentes. ¿No? Cuarto consejo. Honra a Dios y serás bendecido. Honra a Dios y serás bendecido. Me encantaría, yo siempre he dicho, me encantaría poder obligar a mis hijos a honrar a Dios. Si pudiera obligarlos, estoy asegurando su bendición. Pero no podemos. Porque ellos tomarán sus decisiones. Pero lo que vamos a leer ahorita en este pasaje de Proverbios, capítulo 3, desde el 1 hasta el 12, son 6 maneras que te muestran que honrar a Dios trae bendición. Empezamos con Proverbios 3, versículo 1 y 2. Hijo mío,
No te olvides de mi ley. Guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuál es la acción? No te olvides de la ley de Dios y que tu corazón guarde sus mandamientos. ¿Y cuál es el resultado? Largura de días, años de vida y paz te aumentarán. Años de vida y paz. La semana pasada estábamos diciendo que hay una diferencia, que todos tenemos 3 tipos de vida. La vida biológica, cuando nacemos. La vida existencial, es decir, salgo a pasear, ¿no? Disfruto de las vacaciones, salgo con mis amigos, hay una fiesta, comemos rico. Esa es vida existencial. Todo el mundo tiene vida existencial. Pero vida espiritual, esa solamente la tienen en aquellos en que Dios ha injertado vida por su Hijo Jesucristo. Y este pasaje te dice que el resultado de guardar la palabra de Dios, de guardar la ley de Dios, son años de vida y de paz. Años de vida y de paz. Con 64 años puedo decirles, conozco tantos casos de gente que por desobedecer la palabra de Dios han tenido que sufrir las consecuencias toda la vida. ¿No es cierto? El primer consejo es guarda la palabra, guarda los mandamientos de Dios. Tendrás largura de días, de vida y paz. Años de vida y paz. El segundo consejo, versículo 3 al 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. ¿Y cuál es la consecuencia? Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. 2 cosas que deben acompañar y debemos aconsejar a nuestros hijos. Tenemos que aconsejarles y decirles que nunca se aparten de tu vida la misericordia y la verdad. La misericordia. Enseñar a nuestros hijos a tener misericordia del que necesita ayuda. Tener misericordia del que está sufriendo. Tener misericordia de aquellos que están pasando un problema. Somos egoístas, vivimos unas vidas egoístas, centrados en nosotros mismos. Nunca se aparte de ti la misericordia. Díselo a tus hijos, que nunca se aparte de ti la misericordia y que nunca se aparte de ti la verdad. Aprende a decir la verdad siempre, aunque duela. Di la verdad en tu trabajo. Di la verdad en tu casa, di la verdad con tu cónyuge, dile la verdad a tus hijos, habla verdad. Porque cuando tú tienes misericordia y tienes verdad, ¿qué nos dice cuál es el resultado? Dice el resultado, largura de días, años de vida y paz. Y versículo 4 dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hace un tiempo atrás, yo estaba en casa, regresé de predicar en Winterthur y entonces me habían dado una ofrenda, ¿no? Uy, dije yo, qué bueno, esta ofrendita la necesitaba yo para hacer unos gastitos que tenía pendiente, ¿no es cierto? Entonces dije, voy a usar esta ofrendita para llevármela a mi esposa a comer unas costillitas baby ribs que venden aquí buenísimas, ¿eh? Entonces, vamos ahí. Y cuando me siento en la computadora, aparece un mensaje de una señora en Chile. Y la señora en Chile escribe así. Estoy sentada en el piso de mi casa. Mi esposo se acaba de ir, se ha llevado todos los muebles con su amante. O sea, cuando ella estaba trabajando, el marido llegó a la casa y se llevó todos los muebles. Ha dejado mi ropa en el piso tirada
Y nos ha dejado a mí y a mi hija sin una silla donde sentarnos. Así que me senté. Ella era miembro de la iglesia bautista en una ciudad allá en Chile. Me senté y empecé a orar y le dije a Dios, Dios, necesito tu ayuda. Y le hace esta pregunta, ¿no? ¿Quién puede orar por mí? Y entra al internet, ¿y qué sale? Cristianos.ch, ¿no es cierto? Entonces entra a la página de nosotros, está en mi correo y me escribe. Y me dice, pastor, necesito que ore por mí. Solo que ore por mí, porque sé que nuestro Dios es bueno, ¿no? Oré por ella en ese momento, me fui a dormir, y ustedes saben cómo es Dios a veces de espeso, ¿no? Y entonces yo estaba echado durmiendo, y Dios, esa ofrenda, se la manda. Y yo, Señor, no, pues, ya me había hecho la ilusión de esas costillitas, Señor. Y yo, o sea, no, ya estoy pensando yo locuras, ¿no? Y me volteo, pues, para nada, ¿no? Y esa ofrenda se la mandas. Ay, Dios mío, ay, Señor. Y no podía dormir. Y esa ofrenda se la manda. Y yo la levanto a Lucy, que estaba durmiendo, la pobre. Ella tiene un sueño bendito, ¿eh? Ella cae a las 9:30 de la noche y amanece el día siguiente a las 8:30. Esa no se despierta por nada, ¿eh? Es totalmente. ¿No? Entonces la despierto, y ya cuando la despierto, Lucy, ¿no? Y mira lo que me pasó. Y que durmiendo, pues, ¿no? Ay, mándale. Peor. Entonces al día siguiente le escribo y le digo, ¿no? Y teníamos estudio bíblico en ese tiempo en la casa de Tania. Y les conté a Tania, a Mónica, a ellas. Y ellas dieron una ofrenda y se juntó un poquito más de ofrenda. Y se la mandamos, ¿no? Le dije, mira, somos un grupo de la iglesia que juntó esa platita y te la mandamos. Y 2-3 días después recibo un correo electrónico. Y dice así, gracias, pastor, pudimos comer con nuestra hija. Estamos buscando una mesa para sentarnos, para, ¿no?, comprar una mesa, unas sillas. Pero le confieso algo, me dice. Le confieso algo. Le pregunté al Señor si podía mandar a sus ángeles para que me ayuden. Yo no sabía que sus ángeles vivían en Suiza. Esa frase me llenó. O sea, con esa frase ella pagó todo lo que pudimos haber mandado, ¿no? Y este pasaje nos dice eso, ¿no? Que si aprendemos a tener misericordia y verdad, tendremos testimonio, buen testimonio, dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Tercer consejo, versículos 5 y 6. Vamos avanzando rápido porque hoy es el Día de la Madre y están preparando la comidita abajo. Versículos 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Dígame si esto no es un consejo precioso para darle a nuestros hijos. Decir a nuestros hijos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, que Él enderezará tus veredas. Hay 3 acciones. Fíate de Jehová. Segunda, no te apoyes en tu propia prudencia. Tercero, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y cuál es el resultado? Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. ¿Eh? Si nuestros hijos aprendieran esto, si nuestros hijos aprendieran a fiarse de Jehová de todo su corazón,
a no apoyarse en su propia prudencia. Si nuestros hijos aprendieran a reconocer a Dios en todos sus caminos. Señor, quiero estudiar acá. Señor, quiero trabajar acá. Señor, quiero comprarme este auto. Señor, quiero tomar estas vacaciones. Señor, quiero salir. Si aprendieran eso, la promesa es que Dios enderezará tus veredas. Quiere decir que a veces vas a tomar decisiones equivocadas. A veces vas a tomar decisiones equivocadas. Pero la mano de Dios endereza tus veredas. Cuando éramos chicos, en mi época, no teníamos computadoras, pero las computadoras salieron después, ¿no? En nuestro tiempo jugábamos en la calle, ¿no es cierto? Nosotros jugábamos en la calle, jugábamos pelota, inventamos una pelota con medias, con lo que fuese, agarramos una pelota y jugábamos en la... No teníamos los pituquitos, es lo que tenían pelota de cuero. Nosotros jugábamos en la calle, así con lo que había, ¿no es cierto? Y entre esos juegos que había un juego tonto, pero que era el juego de correr toda la calle empujando una llanta. Y empujábamos una llanta con un palo, ¿no? Y hacíamos competencia. ¿Quién llegaba al otro lado? Entonces ibas corriendo y con el palo ibas enderezando el camino de la llanta, ¿no? Y siempre he pensado que eso es lo que Dios hace con nosotros cuando sabes confiar en Él. Cuando sabes ponerlo, aún en tus decisiones más simples, Él endereza tus veredas. Cuarto consejo. Versículos 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Apártate del mal. ¿Por qué? Porque serán medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. ¿Cuál es el resultado? Medicina a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos. Quinto consejo, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos los frutos. ¿Cuál es el resultado? Serán llenos tus graneros con abundancia, tus lagares rebosarán de mosto. Les inculqué a mis hijos desde pequeños que aún de sus propinas tenían que separar para el Señor. Les instruía que tenían que honrar a Dios con sus bienes. Tenían que honrar a Dios siempre con lo que tenían. En Navidad ellos tenían que escoger de todos sus regalos, tenían que escoger 1, 2, 3 regalos y los llevábamos para regalárselo a los niños que no tenían regalos. Ellos tenían que aprender a compartir, ¿no? Pero sobre todo enseñarles a nuestros hijos a honrar a Dios con sus bienes. Porque cuando crecen, si crecen sin saber honrar a Dios, es muy difícil que de adultos la aprendan. Porque ya crecieron torcidos. Ya crecieron torcidos. Entonces, cuando ya están adultos, es muy difícil que aprendan a honrar a Dios con sus bienes. La semana pasada hablamos de esto, ¿no? Hablamos, ese dicho que dice, no, dale donde más le duele, el bolsillo. Entonces, la gente que está acostumbrada a ser egoísta, no comparte ni con el Señor. La gente no sabe honrar a Dios con sus bienes. Pero ¿qué es lo que yo he visto en mi vida? Que en la medida que yo honro a Dios con mis bienes, el Señor me bendice. He visto y lo he inculcado a mis hijos. Y cuando le pregunto a mis hijos, ellos hasta ahora, ellos son fieles. Todos los meses ellos honran al Señor con sus ofrendas, con sus diezmos. Y cómo Dios les abre las puertas. Y cómo Dios los guía. Y cómo Dios los bendice. Y esto de acá es un principio que deberíamos enseñar a nuestros hijos desde chiquititos. ¿Para qué? Para que cuando ellos honren a Dios, sus graneros serán llenos con abundancia.
y sus lagares rebosarán de mosto. Si tú sabes esto, si tú sabes que cuando tú aprendes a honrar a Dios con tus bienes, el futuro es que Dios le va a llenar sus graneros con abundancia, ¿les enseñarías o no? Aunque no sea por Dios, pero por el dinero, o sea, pero ¿les enseñarías o no? Miren este principio elemental. Enséñale a tus hijos. Sexto, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama, castiga, como el Padre al Hijo quien quiere. El tiempo corrió. Quinto consejo. Les dejo los textos bíblicos ahí para que ustedes lo lean en casa. Quinto consejo. Pon en Jehová tu confianza y dormirás tranquilo. ¿No les parece precioso? Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Hijo mío, pon en Jehová tu confianza, dormirás tranquilo. Sexto consejo. Honra a tu esposa y no te metas con la mujer ajena. Enséñenle a sus hijos a honrar a sus esposas y no meterse con la mujer ajena. Séptimo, el que trabaja prospera. El hijo vago avergüenza. Octavo, no te juntes ni con borrachos ni con glotones. Los que no tienen control de sus vidas son un peligro para la tuya. En fin, debemos terminar, lo dejo ahí, por eso lo imprimí, porque sabía que no íbamos a terminar. Llévenselo a casa, lean la palabra, lean Proverbios y van a encontrar que todos estos consejos que me dio mi madre, en realidad estaban y están en la palabra de Dios. Y decimos gracias a Dios por nuestras madres, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestras madres que supieron aconsejarnos y guiarnos en camino de bien. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, por esta palabra que acabamos de escuchar, de estudiar. Sé que nos falta todavía, que tenemos que leer Proverbios para aprender tantas cosas. Enséñanos a ser buenos padres. Enséñanos a enseñarles a nuestros hijos tu palabra y enséñanos a nosotros como hijos a escuchar los consejos de nuestros padres, que muchas veces son la misma palabra de Dios. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén.